Claves feministas para liderazgos entrañables. Marcela Lagarde. Narrado por Cristian Martín Zarco Hernández. Primera parte. Género y liderazgo. 1. Los supuestos de la modernidad. En todos nuestros países ya existe una gran cantidad de liderazgos de mujeres. No imaginamos que queremos que haya liderazgos. Más bien, nos pensamos desde una acción política práctica en la que haya una tradición importante de liderazgos de mujeres. Hasta el siglo pasado, la participación de las mujeres en muchos procesos se realizaba como parte de comunidades, de pueblos o de grupos. No había una participación específica de las mujeres separadas. Quiero subrayar el concepto, es una clave muy importante, es decir, separadas de sus comunidades de los hombres, con una cierta independencia. En el siglo XX, que los liderazgos de las mujeres van emergiendo con un perfil y un papel propios en los grupos sociales, en los movimientos sociales. Muchas veces la participación de las mujeres ha formado parte de otras categorías sociales, no ha sido definida como categoría social de género, tal como lo hacemos ahora. La clave de esta participación se ha ido transformando desde una participación social y política como parte de otros universos a una participación política con una referencia de identidad propia, prefigurada por las mismas mujeres. También ocurre en la sociedad, se impacta profundamente con los liderazgos de las mujeres y con movimientos liderados por mujeres. En el umbral del milenio todavía existen personas que se asombran porque hay mujeres participando en procesos políticos. Todavía hay quien considera que las mujeres ajenas a la política o bien que sobrevalora la presencia de las mujeres en los movimientos sociales y políticos, considerando que con una sola presencia ya hay igualdad. Por lo tanto, quiero partir de la siguiente visión. Somos mujeres del siglo XX y por lo tanto estamos encapsuladas, enmarcadas en una cultura de la modernidad. Esa cultura que nos define tiene un supuesto político, la igualdad, pero ya sabemos que la igualdad enunciada o normada no corresponde necesariamente con los procesos de igualdad social, ni con procesos en la experiencia vivida. Entonces, la contradicción que marca la participación social y política de las mujeres del siglo XX y también las del siglo XIX y la mitad de las del siglo XVIII en los países de la modernidad es la contradicción entre la igualdad supuesta y la desigualdad real. Esa contradicción es la que marca la definición política de las mujeres. En algunos procesos históricos las mujeres han dado supuesta la igualdad porque consideran que es una característica de la definición antológica. En otros procesos políticos han asumido que la igualdad no existe y tienen que luchar para construir la igualdad. La sociedad es distinta en la modernidad. Ha cabalgado entre la norma de la igualdad y una desigualdad legítima. Por ejemplo, las desigualdades entre los géneros en América Latina es parte de la identidad nacional en nuestras culturas políticas. Ahora bien, si existe una permanente confusión ideológica entre desigualdad y la diferencia, un juego a veces perverso, cultural e ideológico en las visiones hegemónicas de nuestras sociedades, que hace suponer la diferencia es positiva por sí misma. Conectan este ideograma con la creencia de que la desigualdad está asociada a la diferencia. Por lo tanto, desaparecer las desigualdades sería arrastrar con valiosísima diferencia. En la cultura se ha sentado el supuesto de que la diferencia y desigualdad son connaturales, conceptos articulados e imprescindibles uno del otro, marcando el perfil y la participación política de las mujeres en la modernidad. Resumo la idea. La falacia de la igualdad es una contradicción. No hay igualdad, pero suponemos como si fuera un principio vigente, porque en algunas sociedades está consignada jurídicamente en las constituciones. Por su lado, los conceptos democracia y desarrollo forman parte de la modernidad, pero obviamente en la mayoría de los países, aunque las mujeres hayan participado social y políticamente, la democracia y el desarrollo no han sido formulados ni pensados para abarcarlas como sujetas de la historia. Las democracias han sido concebidas por los hombres, aunque las mujeres hayamos luchado por ellas, y el desarrollo ha sido una clave del horizonte del futuro, pensando que los hombres y para categorías sociales que nos contemplan a las mujeres, en ambos casos
democracia o desarrollo se piensa que son categorías como el pueblo, la clase, la nación, la sociedad, los grupos particulares. Es hasta ahora que las mujeres hemos apropiado de ambos conceptos y los planteamos desde el género formulado propuestas como la democracia genérica. Este es el paradigma desde el cual podemos analizar la participación social y política de las mujeres, y nos permite reconocer que las mujeres hemos participado siempre desde la marginalidad democrática, desde la periferia de la democracia o desde los no lugares, como diría el antropólogo Mark Auch. Las mujeres y cualquier grupo excluido sabemos que lo que es estar en un no lugar, pretendiendo participando como si estuviéramos dentro, pero en la realidad estando fuera. La democracia genérica es un aporte feminista, crítica a la democracia patriarcal y al mismo tiempo construcción de la alternativa paradigmática que se complementa y articula con este concepto de la modernidad que es el desarrollo. Pero este concepto, además de haber sido pensado sobre la base de criterios discriminatorios de género, también ha sido pensado con criterios racistas y de exclusión. Desde la perspectiva feminista, las mujeres que estamos incorporadas tratando de cambiar el mundo, queremos que el desarrollo sea un conjunto de mecanismos de inclusión de las mujeres a un piso de condiciones de vida favorables, no atenatorias para la vida en el medio ambiente. El patrimonio cultural o el capital humano, como diría Pierre Bourdieu, al contrario, un tipo de desarrollo que pueda desmontar la destrucción del medio ambiente, del patrimonio cultural histórico y que pueda desmontar la destrucción del capital humano que nos ha puesto en marcha de manera beligerante, radical y voraz. Pero además, un tipo de desarrollo que se concrete en una clave que ha estado invisible para todos los desarrollistas patriarcales en el desarrollo personal de cada mujer y de cada hombre como prioridad inmediata, práctica, no como consecuencia utópica. Esta visión va adquiriendo una aceptación cada vez mayor entre las mujeres de todo el mundo. Nunca en la historia se había visto una coincidencia cultural de horizontes tan importante con mujeres de culturas diferentes, con una plataforma con sentido de presente y futuro. Nunca como hoy se habían coincidido las mujeres africanas, latinoamericanas, nórdicas y australianas. Por primera vez estamos construyendo categorías de género intragenéricas, de identidad, de conexión y ahora somos internautas. La conexión es más fuerte, pero sobre todo se debe a que hay una conexión paradigmática de sentido, de filosofía, de propuesta, de práctica, de vida, de acciones concretas muy semejantes. Por primera vez estamos construyendo una semejanza a la voluntad de las mujeres. Tenemos voluntad de construir hilos de semejanza filosófica y política entre nosotras. Y eso es asombroso porque se creía que nuestro género estaba especializado y limitado a la creación de la vida humana. Ahora resulta que somos creadoras de cultura y no solo reproductoras de cultura por la dominación patriarcal. Todos estos elementos confluyen en nuestras formas de participación y desde luego en los liderazgos posibles y existentes, sintetizando sobre lo que se ha llamado la construcción de la democracia y el desarrollo humano sustentable, con perspectiva de género. Quiere decir que coincidimos con hombres paradigmáticos. No es sencillo armonizar coincidencias, pero en este efecto el paradigma del desarrollo humano sustentable y de la democracia también ha sido pensado por hombres que forman parte de categorías sociales, movimientos políticos, hombres y mujeres que no nos creíamos el final de la historia, con lo que nos amenazaron los filósofos de la postmodernidad. No creíamos que había acabado la posición de compromiso social en la historia, porque terminaron procesos históricos sociales, la caída del muro de Berlín o el cambio del régimen social político en los países de la esfera socialista. No creíamos que el neoliberalismo no tenía salida, que la dominación depredadora del capital es un destino infranqueable, que la desigualdad
es parte de la naturaleza humana, sino que con la experiencia de vida hemos remontado a las crisis, observado las caídas de muros y el alzamiento de otros, o tal vez peores, pero hemos mantenido nuestra visión crítica de compromiso social sin dogmatismos, tratando de construir alternativas. La clave es asumirnos que es preciso construir democracias más complejas, más incluyentes, más abarcadoras, y el desarrollo como progreso incluyente con rostro humano, como ha dicho un gran maestro del desarrollo humano sostenible. Esta es otra clave en este gran paradigma de la democracia y los liderazgos de las mujeres, que nos acerca mucho a pequeñas minorías de mujeres que en el siglo XVIII lucharon por la igualdad de las mujeres en relación con los hombres. Y fíjense como lo enuncié, igualdad de las mujeres en relación con los hombres. Las revolucionarias de la Revolución Francesa lucharon por la democracia y lucharon por la igualdad. Pero cuando los revolucionarios dieron por concluido su proceso, decidieron que las mujeres se fueran a sus casas y ellas decidieron que querían ser ciudadanas. Olimpia de Gouges, nuestra maravillosa predecesora, planteó uno de los aspectos históricos del feminismo, de los derechos de las mujeres y las ciudadanas. Esta clave del siglo XVIII está presente hoy en día en el marco de la participación social y política de las mujeres, pues este tiene que ver con la construcción de la ciudadanía de las mujeres, así desde la perspectiva de nuestro género. La democracia consiste en montar las condiciones necesarias para que las mujeres seamos ciudadanas. Actualmente no lo somos. En 1999 no hay ciudadanas plenas en ninguna parte del mundo. Existe lo que llamamos genéricamente una ciudadana mutilada de las mujeres, incompleta, inadecuada, que le falta igualdad. Nada más que a finales del siglo XX ya no pensamos la igualdad de las mujeres en la relación con los hombres, como lo hacía Olimpia Gouges y sus congéneres revolucionarias. La igualdad de la revolución del siglo XVIII era androcéntrica. Los hombres eran la referencia, la igualdad consistía en igualarse a los hombres. Las radicales del siglo XX decidimos que la igualdad entre los géneros y dentro de los géneros es una cosa más compleja y complicada. No nos planteamos el tema desde el androcentrismo, sino eliminar el centrismo, es decir, para eliminar el centro político como lugar privilegiado de la dominación, nos proponemos la igualdad como una relación entre términos y no como la igualación. Es la igualdad de la relación entre mujeres y hombres y entre hombres y mujeres, pero al mismo tiempo entre las mujeres y mujeres y entre hombres y hombres, y luego con todas las categorías sociales a las que más pertenecemos. La ciudadanía de las mujeres. La ciudadanía de las mujeres está marcada por la más grande de la construcción filosófica que hemos elaborado las mujeres en este siglo, los derechos humanos de las mujeres, la creación de los derechos humanas. Es la verdadera armazón de la ciudadanía de las mujeres, aunque todavía no está formando parte de la cultura política social, todavía no es conciencia colectiva suficiente. La ciudadanía como forma de estar en la democracia es una construcción de la humanidad de las mujeres. Nosotras las millennials estamos haciendo algo extraordinario. Se trata de un cambio civilizatorio. Estamos construyendo la humanidad de las mujeres, como la hemos imaginado a través de muchas ideologías, algunas muy antiguas, a través de mitos, creencias religiosas, ideologías a través de filosofías. Pero un día a lo largo de estos siglos muchas mujeres dejaron de creer en la igualdad que existía y por descreídas hacemos esta innovación que consiste en asumirnos como autoras, protagonistas de la humanidad, de las mujeres, de los derechos de las humanas. También estamos empeñadas en la construcción de otra ciudadanía para los hombres, y esa otra clave política del género, si decidimos que nos proponemos transformar las relaciones entre mujeres y hombres, también nos proponemos construir otras claves de ciudadanía para los hombres. La propuesta implica una reforma profunda, contundente, de la condición masculina también. Un aspecto fundamental es eliminar su autorreferencia, su autodesignación, su autorrepresentación universal de todos los seres humanos. Si algunas de nosotros ni siquiera hemos sido ciudadanas, otras no hemos sido ciudadanas mutiladas, muchos hombres tampoco han sido ciudadanos, y muchos otros lo han sido con un sobrepoder en la ciudadanía. Ese plus del poder
del poder del género patriarcal, nuestra propuesta consiste en eliminar el plus poder patriarcal de los hombres. Es imprescindible en una concepción de democracia y la convivencia distinta entre mujeres y los hombres. La clave es muy importante. Las mujeres ciudadanas han estado en desigualdad de género y millones de mujeres ni siquiera son ciudadanas. En este caso los hombres, millones de ellos tampoco son ciudadanos. Cada vez los ciudadanos hombres son menos, pero por lo tanto los que lo son y los que no son ciudadanos tienen el referente político del plus poder, sin excepción. Eso quiere decir que para tener el poder del género, los hombres no han requerido de la ciudadanía, pero en cambio han incrementado su poder con los derechos y los poderes adquiridos a través de la ciudadanía. El más prangana de los pranganas, el más desarrapado, el más pobre, tiene poderes masculinos patriarcales. No ha necesitado la ciudadanía para ingresar al piso de género. La propuesta feminista entonces implica humanizar a los hombres desde una perspectiva feminista. En el punto de partida es una propuesta de orden social y político, de modo que la vida para las mujeres y los hombres es una propuesta de civilización para la sociedad, para las relaciones entre las sociedades y también para la cultura, porque hoy como nunca la cultura debe pasar por canales globales. La propuesta feminista, el paradigma feminista es incluyente. Esa es una clave ética, la inclusión. Por eso nuestras consignas han sido: ampliemos los espacios, distribuyamos los recursos y una serie de otras estrategias políticas feministas. La ciudadanía no es un espacio en el que nos movemos, un espacio simbólico en el que actuamos para transformarlo y construir bases mínimas de la democracia genérica para poder hacer todos un cambio. Las mujeres actuamos en diversos espacios, pero especialmente en uno importante, simbólico y político, de acogida, que no es natural, que es histórico: el espacio de la sociedad civil. El espacio de la sociedad civil ha adquirido una importancia ideológica enorme en los últimos tiempos, sobre todo en aquellas sociedades que han adquirido una enorme conciencia de Estado. Parte de la democracia contemporánea ha constituido en buscar una relación distinta entre el Estado y la sociedad civil. Le podemos poner muchos nombres a los procesos en los países y a la lucha política para cambiar contenidos estatales planteados desde muy distintos sujetos, clases y grupos sociales. Entonces la sociedad civil y el Estado son dos espacios fundamentales en la participación social y política para pensar y articular los liderazgos de las mujeres. El ámbito de la sociedad civil. La sociedad civil está configurada con el conjunto de organismos privados en la sociedad. Recientemente han adquirido mucha relevancia. Con el desmantelamiento del Estado ampliado, el Estado benefactor o el Estado social, los procesos llamados de adelgazamiento del Estado en el Estado a dieta, el Estado reclutado, el Estado limitado, la minimización del Estado, se ha planteado frente a la maximización de la sociedad civil. Cualquier proceso debemos analizarlo en esta dimensión. Ahora, si bien planteamos cambios tan radicales, tan profundos, estamos planteando la transformación del Estado y la transformación de la sociedad civil. La sociedad civil ha sido un espacio de emergencia, y lo digo en el sentido de urgencia y del surgimiento de las mujeres. Es una doble emergencia. Emergemos como protagonistas sociales y políticas en la sociedad civil, pero también surgimos por la emergencia vital, porque nos han pasado cosas en la vida, desastres climáticos y personales. La participación de las mujeres es muy diversa, muy rica, es casi inclasificable, pero tiene ciertas características que corresponden con fragmentación de la sociedad civil contemporánea, pues cada actor está articulando proyectos desde su protagonismo. Cada sujeto, cada actor social, cada autor social y político articula el mundo desde su dimensión propia. Y así como nosotras estamos emergiendo, otros sujetos también lo están haciendo. Otros sujetos están adquiriendo un perfil y una identidad que se plasman en la construcción de instituciones o organismos específicos. La sociedad civil es todavía un gran océano de particularidades. Están, por ejemplo, las organizaciones o instituciones
que reivindican, representan o articulan las acciones de las personas discapacitadas de la tercera edad, pero analfabetas. Hace 20 años estábamos en una discapacidad. Hoy estamos en la definición de las particularidades del conjunto de condiciones históricas que se articulan en cada sujeto social. Hemos pasado de la invisibilidad de nuestras configuraciones a la visibilidad macro, supra, y en el caso de las mujeres, genérica, que se abarca a toda la identificación de la particularidad. Por otra parte, la sociedad civil también padece esta otra fragmentación, que es temática. Por ejemplo, el tema del medio ambiente y desarrollo de los recursos del medio ambiente es específico. En el confluyen gran cantidad de protagonistas y de autores, pero que se especializan en eso. También estamos las que trabajamos temas de la salud, y en el interior estamos las de salud y las mujeres, y aún más adentro las de los derechos sexuales y reproductivos. Luego están otras que solo trabajan en los reproductivos y no en los sexuales. Esta prefiguración ha tardado 40 años desde que la emergencia de sujetos sociales con identidades propias hasta llegar a una prefiguración política muy acotada con sujetos y temas que articulan las agendas políticas de la sociedad civil. Pensar los liderazgos de las mujeres es ubicarlos en este mar de la sociedad civil en el que emergemos. Tratamos de nombrarnos, pero al mismo tiempo estamos fragmentadas, particularizadas adicionalmente en la sociedad civil a su propio beneficio. La sociedad civil se nombra con una colectividad. En ello se producen luchas políticas y tensión impresionantes por la autodefinición. Ahora bien, para ampliar estas colectividades se necesita hacerlo afirmativamente. Eso genera tensiones y a veces no hay posibilidades de articular visiones complejas en las que encontramos diversos intereses comunes. El ámbito gubernamental. Otro ámbito muy importante en los liderazgos de las mujeres es el gubernamental. Quiero ubicarme en los liderazgos que tienen que ver con el género, porque también ha habido mujeres en los gobiernos latinoamericanos, pero no con un perfil específico de identidad de género. En la actualidad, lo notable, lo interesante es el surgimiento de las mujeres gobernantes con perspectiva de género. Y esta es una innovación política en la gobernabilidad, o sea, en la capacidad de las instituciones gubernamentales de relacionarse políticamente con la ciudadanía, las instituciones de la sociedad civil y la sociedad en su conjunto. Lo novedoso es que hay mujeres gobernando que asumen una identidad positiva y gobiernan desde una perspectiva de género. El siglo entero ha transcurrido desde una exclusión total de las mujeres en el gobierno hasta la inclusión en cuenta cuota ciertos niveles de gobierno, pero esa situación las mujeres no reivindican específicamente su género y tampoco trataban de modificar las relaciones de poder entre mujeres y hombres, sino que participaban haciéndolo políticamente de gobierno muy mimetizadas. Subrayó la palabra porque es una característica de las mujeres políticas y además asumiendo las políticas tradicionales que se hacen desde ahí. Después, conforme las mujeres de la sociedad civil luchábamos con la perspectiva identitaria del género, logramos crear condiciones para que hubiese que las mujeres en el nivel gubernamental y luego para que llegaran las mujeres feministas. Les voy a contar con mucho orgullo que desde la semana pasada la Ciudad de México es gobernada por primera mujer feminista en la historia de la ciudad. Se llama Rosario Robles. Es una economista pobre, luchadora, que toda su vida sindicalizada, convencida, militante política de izquierda y feminista. Ahora entró al gobierno en la Ciudad de México. Este proceso de cambios lo hemos construido y ahora tenemos, por ejemplo, los gobiernos de casi todos los países institucionales ligadas al género.
vamos a tener mujeres en organismos gubernamentales, legislativos, judiciales, en todo el gobierno y el Estado, pero además de que en nuestros países se empiezan a ver gobernantes con perspectiva de género, también ha ocurrido otro cambio político radical: la creación de instituciones gubernamentales de diverso tipo para lograr el avance de las mujeres, y no solamente eso, sino también modificar relaciones entre poder, entre géneros y las instituciones. Ahora bien, para que hubiese gobernantes con perspectiva de género, se han tenido que cumplir varios prerequisitos. El primero de ellos es que hubiese movimientos sociales de mujeres, movimientos políticos de mujeres, organizaciones civiles que han hecho avanzar a las políticas específicas. En segundo lugar, que se modificaran las reglas de ingreso al gobierno en Brasil y Chile, en todas partes. En tercer lugar, que tuvieran lugar la creación de instituciones específicas de gobierno para impulsar políticas de género y o hacia las mujeres. Entonces todos esos prerequisitos han permitido el avance en el escalafón político gubernamental. Las mujeres en los gobiernos frecuentemente llegan a sus cargos por procesos partidistas. Los partidos son espacios súper concentrados donde los legisladores de las mujeres se desarrollan en medio de una tensión muy fuerte entre quienes están dentro de los partidos y quienes no pertenecen a ellos. Y los partidos políticos en América Latina tradicionalmente hablan en nombre de todos, en nombre del pueblo, de la nación, incluso de aquellos de quienes no pueden representar. Este hecho entra en contradicción con mujeres que luchan por representarse a sí mismas. Ahora bien, si las mujeres que pertenecen a los partidos políticos y los compañeros de estos partidos se producen no solo descompañamientos frecuentes, sino también confrontaciones durísimas respecto al género. Las contradicciones ocurren porque las mujeres que militamos dentro de los partidos asumimos nuestra condición de género como un elemento fundante de nuestra identidad política, pero la identidad partidista es homogenizadora y no soporta identidades particularidades, y entonces ocurre que si las mujeres reivindican sus derechos se piensa que están dividiendo la política al partido o el movimiento democrático. La lucha política es la clave que nos permite a otra característica de las líderes de las mujeres participantes en la política: la múltiple y la diversificada militancia política. Hace 2 décadas discutimos que si se valía la doble militancia, si se valía estar en un partido político y en un organismo de mujeres al mismo tiempo. Entonces se pensaba que era una traición a los principios de los partidos. También se discutía en los partidos liberales, sociales, sociodemócratas, cristianos y demás de las mujeres. Podían tener un espacio específico dentro de ellos, porque ellas han reivindicado espacios propios. Hubo una problemática específica, política y práctica. Eso ha prefigurado otra tensión dentro de los partidos. El verdadero problema consiste en que agrupamientos de las mujeres nos potenciamos individualmente como género. Entonces, en los partidos tradicionalmente que reconocen otras categorías sociales y no a los géneros, surge un nuevo sujeto político y un nuevo grupo de poder. Pero no solo se trata de que nos convertamos en un sujeto político activo y actuante, sino que nos vamos convirtiendo en fuerzas semi-autónomas de potenciación de las mujeres dentro de los partidos. Ahora bien, a causa de la ruptura entre el gobierno y la sociedad de los países latinoamericanos, los procesos feministas han caracterizado por ser políticos de oposición en la mayoría de las ocasiones. Eso vinculó por muchos años la marca identitaria de las feministas con las posiciones de oposición y correspondía siempre con lo que queríamos de las mujeres. Por eso, aun cuando hay mujeres gobernantes que impulsan políticas a favor de las mujeres, existe un extrañamiento entre las mujeres de la sociedad civil y las mujeres de la sociedad política. Ello ocurre a veces. Las mujeres en el gobierno no se reconocen en las mujeres de la sociedad civil, y las mujeres que estamos en la sociedad civil no nos reconocemos en las que están en el gobierno. Ello nos remite a otro aspecto clave en este siglo:
la lucha política entre las mujeres. Al surgir la marginalidad, frecuentemente las mujeres nos encontramos en una posición de los hombres, pero además de participar con enfoques, visiones de un cambio y propuestas distintas de las tradicionales, frecuentemente nos encontramos también con una posición de las mujeres potenciadas, subrayó la palabra, que definen el orden establecido. Entonces se produce lo que llamamos la lucha entre las mujeres, entre aquellas emergentes con rostro de mujer reivindicando nuestros derechos y las que participan, no como sombras de sus aguerridos machos, sino como activas defensoras del orden patriarcal, y de ahí surge otro tipo de liderazgo entre las mujeres que buscan alternativas y las que defienden el status quo, por ejemplo, el proceso de Beijing. Se observó un interesante allí en la participación de las mujeres en liderazgos conservadores patriarcales como defensoras del orden en países como Estados Unidos y los europeos. Desde hace años existen liderazgos de mujeres antifeministas reconocidas con peso político. Ese es un aspecto sobre el que debemos poner atención, discutir claramente cómo relacionarnos con mujeres emergentes que ocupan espacios importantes, que luchan por sus derechos, pero con una visión distinta de los derechos humanos de las mujeres. Un último aspecto relacionado con los gobiernos es el surgimiento gradual de las políticas públicas con perspectiva de género. Esto a veces se comprende porque muchos de estos gobiernos se basan en estrategias neoliberales y al mismo tiempo impulsan políticas públicas con perspectiva de género. Pareciera que es un contradictorio con la filosofía política gubernamental, pero sucede que es posible que la política se encuentren alternativas antagónicas. Pueden que estas instituciones del Estado son espacios de lucha política y la confluencia de varios factores mundiales ha hecho que ciertos gobiernos apliquen políticas con perspectiva de género, sobre todo en temas como la pobreza, violencia y la salud, tres ejes de prioridad gubernamental en cuanto al género. En esta dimensión social se conjugan los recursos para programas. Esto tiene que ver con políticas mundiales de enfrentamiento de la exclusión, es decir, por un lado se crea la exclusión y por otro lado se amplían asientos paliativos. Al mismo tiempo, nosotras luchamos en los movimientos sociales por aquellos grupos más desfavorecidos de mujeres con los que conforma una confluencia entre políticas internacionales, políticas gubernamentales y orientación ideológica de las mujeres de la sociedad civil que tiene una preferencia por las mujeres pobres. Esa triple confluencia hace que todos los esfuerzos se orienten hacia las mujeres más desfavorecidas, pero van quedando en el desamparo otras mujeres que no son enfocadas en políticas públicas, por las cuales no se hace una lucha abierta por la construcción de su ciudadanía. Estos ejes de política no solo muestran que está avanzando las políticas de género, solamente por la fuerza real de las mujeres, porque esto no explicaría por qué avanzan las políticas de género, sino también por la globalización desde otras perspectivas. La globalización es terrible, es el avance del liberalismo, pero desde una perspectiva de género. Ahora hay más recursos de vida gracias a la globalización, hay mayores recursos políticos por las redes gubernamentales, intergubernamentales, las agencias internacionales, los organismos regionales, las fuerzas políticas activas que forman parte de la geografía política de las mujeres. Ya no podemos pensarnos como seres aisladas fuera de la cooperación internacional. Las mujeres contemporáneas y las perspectivas políticas de género tienen que ver con la cooperación internacional y la expresión a este nivel de lo que se ha alcanzado por las mujeres en países desarrollados. Esto es un parámetro para todas las agendas políticas de las mujeres. No solo se cocinan en la propia causa, salvo una parte del proceso. En general, la realización de cualquier agenda política de investigación, enunciado de problemas o definición de las alternativas es global y es algo que debemos recoger como parte de nuestra identidad. Muchas veces de las mujeres tenemos identidades muy locales y creemos que nuestro raigambre este terruño. Las mujeres contemporáneas debemos tener un raigambre global. Ahora quiero referirme en la cultura a dos aspectos de ella, como dimensión simbólica en la que se
desarrollan liderazgos de mujeres y las características de la cultura en las mujeres contemporáneas. Cristian Martín Zarco Hernández. La dimensión cultural. Quiéranse o no, pensamos en parámetros transnacionales. Tenemos creencias, valores y formulaciones elaboradas por mujeres en espacios que no son locales. Antes de eso, ninguna generación de mujer había vivido eso. Mujeres creando cultura, pero siendo seres aculturadas por una cultura global de género. La cultura como espacio de reproducción de la concepción de mundo y de la vida ha experimentado cambios de oro para las mujeres, tanto en los espacios educativos como en los medios masivos de comunicación, que en realidad son de información. El primer cambio se refiere a la creación de los espacios propios educativos fuera de los espacios normales y formales de la educación escolarizada. Es el pequeño grupo de estudios de que comenzó alguna mujer y en que empezaron a reunir varias para leer y pasar la fotocopia que ya no se mira hasta convertirlo en un círculo de estudio. Luego eso se transformó en una materia, un taller o en ONG. Todas las ONG son espacios alternativos de educación. Esa función es alternativa en dos sentidos, porque no ocurre en espacios tradicionales y porque difunde versiones alternativas a las hegemónicas, y las ONG de las mujeres han hecho la transmisión de los saberes de género entre las mujeres durante varias décadas. Se ha convertido en espacios pedagógicos. Y el último paso ha sido la formación. Ya no basta con capacitar las ideas de fragmentarias con habilidades técnicas, es necesario formar profundamente a las personas, sobre todo a las mujeres. Entonces se inicia un fenómeno de surgimiento de los procesos académicos y se crean espacios para estudios de género. Dentro de las universidades se organizan pequeños seminarios, cursos y demás. Estamos en una fase interesante. En muchos países de América Latina las universidades tienen estudios de género. Eso quiere decir que se han formado academias, profesoras e investigadoras especializadas con una perspectiva de género. Lo mismo ocurre con las ONG. En este momento tenemos una capital cultural excelente. Tenemos mujeres especialistas, publicaciones importantes, un pensum, un conjunto de saberes y conocimientos producidos desde esta visión del mundo. Pero necesitamos pasar esta etapa porque las universidades siguen transmitiendo visiones científicas patriarcales, políticas patriarcales. Otra vertiente latinoamericana es la vertiente artística. Todas las mujeres artísticas, escritoras, poetistas, cuentistas, novelistas, rockeras, pintoras, coreógrafas, bailarinas, músicas han desarrollado una dimensión más interesante para la perspectiva feminista en América Latina, pero a veces no nos damos la importancia de la dimensión artística porque muchas de las artistas no están organizadas políticamente, acostumbradas a pensar como antes. No alcanzábamos a ver el valor político de lo que hacen. Y por otra parte, muchas de ellas van solas en sus artes y transformaciones, haciendo su experiencia sus lenguas. Tardamos años en entender que cuando Gioconda Belli escribió La mujer habitada, estaba escribiendo feministamente, o cuando la cineasta que hizo Memorias de Antonia, o cuando Amy Tan escribió El club de la buena estrella, también cuando la gran acreedora australiana que inventó el piano Jane Campion, o la cineasta norteamericana que hizo la película de la colcha para una que se va a casar, y todas se reúnen a hacerle un regalo a las bodas, que es una colcha, una tradición de las negras en Estados Unidos. Hace 20 años no había cine feminista ni telenovelas feministas. En el país se filmó una telenovela que fue un cambio impresionante. Se llama La mirada de mujer. Cristina Payán, la autora, murió de cáncer en medio de la filmación. Es una telenovela en la que por primera vez se habla del aborto, la violación, pareciera curso o taller. Tenemos toda la gama artística, pintoras maravillosas que han sido feministas. Puedo mencionar que Frida Kahlo
que fue una extraordinaria pintora, una que pintó desde la soledad, feministamente, desde la exclusión y la incomprensión, porque era una señora que no hacía cosas revolucionarias, pintaba muros, autorretratos. Ahora es emblemática, símbolo del feminismo en todo el mundo. Esa es la cultura feminista, no estelar. No la ubicamos como parte de los procesos políticos significativos de nuestro tiempo, pero es una clave política fundamental de la participación de las mujeres. Ahí hay liderazgos de mujeres simplemente por pensar de otra manera, por pintar de otra manera, por ver el mundo con los ojos y transmitir su mirada. El arte es un espacio de los liderazgos feminismos. Quiero que lo reconsideremos porque cuando pensamos en liderazas, pensamos en las que están en movimientos populares, en las cámaras o en los partidos, y muy poco pensamos en las artistas. El ámbito religioso. Cristian Martín Zarco Hernández. Otro de los temas más interesantes de la cultura de América Latina es de las mujeres en la religión. Cuando se piensa en cambio, se piensa en lo laico, que cambiarnos las que estamos en espacios laicos, pero resulta que no es así. Existe una gran cantidad de mujeres que han participado y ejercido liderazgos desde la religiosidad tradicional. En el continente tenemos historias de mujeres comprometidas con causas sociales, ejerciendo liderazgos religiosos, monjas que han acompañado procesos, los acompañantes de la vela perpetua, acompañados a otros en opciones interesantes en las iglesias católicas del continente en la opción por los pobres. Es un cambio radical e impresionante en las iglesias. En vez de quedarse guardadas o haciendo educación para la gente rica, haciendo salud de enfermedades o catequesis tradicional, empezaron a participar en grupos comprometidos en la transformación social. Todas las revoluciones de la segunda mitad del siglo en América Latina han contado con una presencia de mujeres religiosas, juzgándose la vida todos los días. Otro cambio en el que las mujeres que como feligresia han desarrollado una conciencia de género, y es que ocurre no solo en las iglesias católicas, en casi todas las iglesias de Latinoamérica hay procesos que toman la conciencia de género en las mujeres, y así abre un horizonte de lucha política fundamental que va a adquirir una relevancia extraordinaria. Las mujeres tienen que prestar atención de lo que significa adquirir conciencia de género en condiciones de religiosidad. Si en la cultura laica los poderes patriarcales son enormes, en la cultura religiosa son sagrados. La vertiente latinoamericana del vínculo entre teología de la diversión y la opción de los pobres es muy importante. Ahí se han considerado millones de mujeres creyentes al darse cuenta que no hablaban de ellas, que a causa de los pobres abarcaba a otros y no a ellas. Hoy existen varias corrientes de los liderazgos de las mujeres en las iglesias del continente. Las participaciones son católicas y lideresas de diversas iglesias protestantes. No olvidemos que en nuestro país la conversión religiosa es uno de los fenómenos más interesantes en los últimos 30 o 40 años. Ahora eso marca la vida política. Entonces tenemos mujeres de base que por una parte no están de acuerdo con la discriminación de género, que se sienten relegadas, que no tienen un papel preponderante, un nivel de conciencia. Por otra parte, sienten que sus creencias son patriarcales y se enfrentan a ellas criticando la estructura eclesiástica como una estructura jerárquica, patriarcal y excluyente. Han adquirido una conciencia política organizativa, estructurante de la iglesia y luchan porque se eliminen trabas para que a las mujeres puedan acceder a ella. En las iglesias protestantes han habido mayores avances. Las mujeres pastoras, mujeres con liderazgos muy interesantes,
La problemática está en que no son aparecidas como congéneres políticas como las líderes de otros espacios de la sociedad civil, de los movimientos políticos, de los partidos. Las ven como las señoras de la iglesia que quién sabe qué harán. En otro nivel se encuentran las teólogas, que si se llaman feministas, la teóloga feminista es uno de los campos culturales y políticos más interesantes de nuestro continente, y ellas están haciendo una lectura crítica de las sagradas estructuras. Otras exégesis están creando mitos religiosos, otra dimensión de la espiritualidad y religiosidad. Para dar un ejemplo, acabo de estar con una teóloga de una conferencia sobre la leche de Dios y los pechos de Dios. Ella hizo una construcción simbólica, un dios, diosa, ensalzando todos los valores simbólicos de lo femenino. Estas mujeres están haciendo este tipo de hermenéutica y exégesis, trasladando lo simbólico de lo masculino y patriarcal hacia un simbólico femenino. Todas esas corrientes son las que dicen Dios es diosa y además es negra. Algunas están desmontando conceptos, construcciones de ellas, divinidades remontadas. Otras están en una redefinición de todo lo religioso. Buscan reformular sus decisiones en el umbral del milenio. Es el caso de las teólogas judías que tenían prohibido el rabinato, que es masculino. Otra clave que muchas liderazas religiosas en América Latina han sido mártires. Una de mis alumnas en el doctorado de Ciencias Políticas, Cecilia Rodríguez, es monja teresiana, doctorante en Ciencias Políticas. Está haciendo una investigación que se llama Profetismo y Liberación en América Latina. Es el nombre de su tesis de congregación, y para que no la reprueben, el nombre entre nosotras es Monjas Libertarias en América Latina. Es una investigación comparativa en 5 países en procesos revolucionarios y ha buscado primero cuándo empezó lo que ella llama la inserción de las monjas en procesos sociales, y luego la época que corresponden con las luchas armadas de las masacres y las matanzas. En esa época se sabe que las monjas fueron asesinadas y hoy están en proceso de democratización. No están con las armas en mano, siguen luchando como muchas de nosotras. Entonces, en este proceso están pasando de ser mártires a ser ciudadanas. Hay una línea de teólogas como Elsa Tamis en Costa Rica, que es una directora de universidad bíblica que tiene el proyecto de recordar a 1 millón de mujeres. Con cada nombre de mujer memorable recoge $1 y junta 1 millón para hacer una parte teóloga feminista en la universidad, para tener becarias de América Latina estudiando teóloga feminista, y para que no se nos olviden 1 millón de mujeres. Un proyecto preciso también para están las rabinas, las musulmanas, que en Europa, parte de Asia y África están haciendo una verdadera revolución teológica. Quiero mencionar que en Nassim, que está condenada a muerte por ser enemiga de la patria, a ella aplicaron la fatwa, lo mismo que Salman Rushdie, el gran escritor que fue condenado a muerte y que vive clandestino en las cosas del mundo. Taslima Nassim es una escritora pakistán que escribió un libro que no he leído porque desapareció. Fue prohibido hace una pequeña revisión del género del Corán. Ella afirma que no se atrevió a decir nada, que su libro realmente le parecía pésimo porque no dijo nada en todo lo que debió decir. Pero ese libro, en el que no dijo nada, la condenó a muerte. Y como otras mujeres musulmanas están enfrentando la teología musulmana
y organización eclesiástica. Los liderazgos de las mujeres están en todos los espacios que se nos ocurran. Hace algunos años estos liderazgos eran muy acotados, muy limitados en ciertos campos de espacios, en cualquier espacio, hoy en cualquier espacio que se abra surgirán liderazgos femeninos con visión de género, porque ya formula una parte de la cultura, aunque sea minoritariamente. La perspectiva de género ya están en la cultura. Los jóvenes de hoy no surgen en la inopia, surgen teniendo que alfabetizarse en género, porque si no lo hacen van a quedar rebasadas. Comunicación y mentalidades. Cristian Martín Zarco Hernández. Ahora quiero abordar el campo de las mentalidades. No quiero ver la cultura solamente como una construcción crítica organizada de saberes de difusión, de reproducción, sino como el campo de las mentalidades, y como ejemplo tenemos a las mujeres comunicadoras que empiezan a emerger con nombre propio, las periodistas, las mujeres que hacen radio, las que hacen televisión, con perspectiva de género. La cultura global pasa la comunicación y la cultura local trasciende, tiene que pasar por ahí también. Para los esfuerzos que realizamos, dejen la era pre-Gutenberg y pasen a la era moderna. Necesitamos ocupar los espacios de la comunicación. Los medios de comunicación son los espacios laborales más feminizados. Hay una gran cantidad de mujeres trabajando y muchas de ellas están identificadas con el orden tradicional, porque los medios han sido el espacio de desarrollo hegemónico en las identidades tradicionales de género. No es una casualidad que ya existan muchas dificultades, aunque estudien, aunque estén formadas, están identificadas porque quieren llegar a ser aquello que la fantasía de los medios les ha puesto enfrente, la gran estrella, la gran comunicadora de programa. Pero hoy también hay mujeres que están haciendo cosas interesantes. En América Latina ya tenemos periodistas con perspectivas de género. Tienen redes, grupos locales, nacionales, regionales y latinoamericanos, y están tratando de impulsar una visión no sexista en los medios. Están ejerciendo liderazgo, muchas veces no comprendidos y no consideradas, pero tienen que llevarlo adelante y colocarlos junto a una visión de las cosas y potenciarlos como lenguaje. Las periodistas han sido uno de los grupos de identidad más difíciles para incorporar a una perspectiva de género feminista, pero las que ya entraron están súper convencidas. Muchas mujeres están haciendo radio en América Latina. Tenemos todo el movimiento de radiocomunistas, que sobre todo femenino, son mujeres de las comunidades, de los barrios, de los pueblos, que están haciendo radio con una perspectiva de género. Tenemos esa experiencia formativa y pedagógica, tratando de transmitir nuevos valores, pero aún no sabemos a ciencia cierta qué está pasando. En el caso de la televisión, el esfuerzo es extraordinario, porque un medio autoritario y tradicional es el medio mayor de control político que existe. La radio o el cine son muchos más democratizados que la televisión. El control político social de la ciudadanía se logra con la televisión. Es el medio educador de mentalidades más importantes hoy en día. Ese es el lugar más duro, el cambio de las mentalidades. Y tenemos que ver a las compañeras que están ahí como verdaderas puntas de lanza, que están abriendo espacio más difícil y más caro que todos los espacios políticos. Las mujeres que están en televisión están ocupando uno de los espacios los que se potencia la voz, la imagen y todo. La otra dimensión de las mentalidades somos todas nosotras, las que hacemos los cambios de mentalidades al vivir. Somos las mujeres concretas cambiando mentalidades, las que estamos en línea de confrontación, las mujeres en las casas, y es la línea más dura del orden social. La línea de la confrontación personal en casa, en la familia, como entidad de relaciones y como institución social. A veces una mujer trata de cambiar una sola costumbre familiar, una jerarquía mínima entre humanos y hermanas,
cambiar la distribución de los recursos concretos para la familia. Quien lava los platos le puede costar la vida a las mujeres que ya son más o menos ciudadanas. Eso puede llevar a las comisarías. La línea más dura del liderazgo cotidiano de cada mujer en su entorno personal, el liderazgo de la familia, en la casa, en la pareja y en el trabajo, lo que está en cuestión de la capacidad del liderazgo de cada mujer. Eso es lo que juega ahí, el liderazgo del resto de las personas, el liderazgo sobre la propia vida, y es lo que en el entorno político no quiere ceder, el liderazgo sobre su propia vida. De quién es el liderazgo sobre las mujeres, y también esta cuestión si las mujeres podemos liderar los demás, nuestros propósitos, si se vale que una mujer lidere su pareja hacia cambios de género. En principio lo que no se reconoce es la capacidad de liderazgo, los valores que tratamos de introducir como cambios, las acciones concretas que se desprenderán de estos cambios. Todas estamos en línea de fuego, somos vistas como emblemáticas y a todas se nos antoja colocarnos en la posición simbólica de las que están cambiando. Somos vistas como estereotipos, aunque no querramos. Incluso las que defienden diciendo, miren, yo no soy de esas radicales. Esas son otras, nos colocan en el mismo lugar simbólico que la identidad feminista, aunque no se consideren feministas. La gente, el vulgo, me coloca en ese lugar. La mujer más tranquila y conservadora, si intenta algún cambio, es vista como la feminista del lugar, la rara. Ahora bien, la transformación en mentalidades, hay liderazgos de mujeres con éxito. Le voy a poner apellido, siempre relativo. El éxito es siempre relativo, siempre reducido, reversible. Aunque aquel ciudadano no hubiera dicho lo que pasó para adelante y 2 para atrás, en la práctica política cotidiana nosotras sabemos perfectamente lo que se construyó ayer, lo desmontan en un instante. Al abordar los temas estoy partiendo de todo este enfoque como un macro análisis. En síntesis, traté de ver dónde hay liderazgos de mujeres, que hay tipos de liderazgos tradicionales, conservadores, de innovación, luego hay algunas dificultades de las dimensiones de los liderazgos y la cultura de nuestro tiempo, los malabarismos que se deben hacer entre lo global y lo local, como deberemos traducir, entender e interpretarlo de muchos ámbitos de liderazgo que tenemos las mujeres. Pues no es lo mismo liderar espacios legítimos que en uno de segunda. No es lo mismo liderar solo a mujeres que en espacios mixtos. Como todavía no nos vemos en la empresa, en la educación, en los espacios de gobierno, en los espacios civiles, en el Estado ampliado, en la cultura, el arte, luego la dimensión de la vida cotidiana donde todos los días tratamos de liderar, muchas veces salimos lastimadas de ese liderazgo íntimo y tan difícil. El desarrollo de la conciencia política. Cristian Martín Zarco Hernández. Voy a abordar el tema del abanico político. Es un arco iris político de 2 sentidos. El primero es en torno a la causa del género. Si lo vemos como una causa compleja, politizada, el segundo se refiere a la causa de las mujeres. Esto, 2 niveles en ocasiones confluyen, pero en otras no lo hacen. Las mujeres participamos en muchas formas, como participación personal directa, liderando como activistas profesionales en procesos que tienen que ver con la causa de las mujeres. La quiero llamar así ahora, que no tiene un perfil político feminista claramente, sino un perfil complejo, muy diverso. Es aquí que a veces participamos con conciencia de género, llamarse o no feminista, y luego solo desde nuestra conciencia, sino en procesos que socialmente no están ligados a los procesos políticos de género. Entonces hay una gama muy grande de formas de participar, de conciencias y de formas de nombrarnos y cómo nos nombramos. Es algo muy complicado. Hace años hicimos una plática sobre la identidad de género e identidad feminista. En esta oportunidad comentaba con las compañeras que el tránsito de tener la conciencia de ser mujeres a tener una conciencia de que las mujeres nos pasan cosas, desarrollar de esto una conciencia, tener
política y luego asumida como la causa de una colectividad, es un proceso muy complejo y complicado. Pero además asumimos como feministas que es más complicado todavía. A veces tardamos 20 años de adquirir la conciencia de que a las mujeres nos pasan cosas, que es preciso intervenir. Pasan 20 años hasta que un día decidimos a trancazos, un poco con la lengua engarrotada, que somos feministas. Para mucha gente estos problemas son menores, pero para nosotros son temas claves porque tienen que ver con la construcción de nuestra identidad. Entonces el abanico del que les hablo tiene que ver también con las identidades políticas que asumimos en relación con las mujeres mismas. Es una dimensión muy importante, y los espacios de las causas de las mujeres son los movimientos o las instituciones, una gama que quiero puntear. Las que estamos en los espacios donde se ejerce el liderazgo de las mujeres, donde se aborda la temática de las mujeres, tenemos diferencias interesantes. Por ejemplo, mujeres que están ahí porque ese fue su trabajo, que consiguieron, porque la recomendó a alguien, porque no habla más oferta de trabajo y le tocó estar ahí en un proyecto con oferta de mujeres, aunque no tuviera mucha simpatía hacia las mujeres, aunque no tenga conciencia sobre la problemática de las mujeres, toca trabajar con las mujeres. También hay mujeres especialistas en la causa de las mujeres que llevan años de su vida involucradas, comprometidas, no porque les tocó estar ahí, sino porque ellas lo eligieron. Esa diferencia entre que te toque y elegir es muy importante en un asunto de definición existencial. ¿Cuáles son las distintas posiciones según el proceso de cada quien? Entendiendo la formación de la conciencia como un proceso constante, entonces están las que no se identifican con las mujeres ni con la causa de las mujeres, además que se sienten incómodas y que incluso les cuesta explicar lo que hacen. También están las mujeres que entran en estos procesos con una actitud caritativa, con el perfil político de la caridad. En nuestras sociedades existe una tradición muy grande y arraigada de ligarse a los procesos de la caridad promovidos por instituciones religiosas. Ahí la actividad es compasiva y se realizan acciones para que las pobres mujeres puedan mejorar su calidad de vida, salir de las condiciones de la miseria y enfrentar los desastres naturales que nos tocan todos los días. Son actitudes caritativas, no hay una empatía de quién es lo que da la clave para entender estas identidades, y esa caridad viene de quien siente ajena, de quien no siente implicada. Puede sentirse consternada, conmovida, pero no le toca esa problemática, y la razón es muy simple, es porque no se identifica. Ese asunto no es su asunto, es el asunto de otras personas a las que hay que ayudar. En ese caso hay otra gama que abarca desde las que son caritativas hasta las que tienen preferencia de género por las mujeres. Algunas más actúan, trabajan, incluso ejercen liderazgos desde una actitud salvadora. Muchas de las mujeres dentro de los procesos de participación viven este tipo de experiencias subjetivas, sentir que están salvando a las mujeres, al mundo, al borde de los cosmos y todo lo que demás. Es una actitud de salvación que era muy presente en la cultura tradicional, que tiene una gran dimensión mítica de salvación, por ejemplo, a través de la otra vida, de procesos o de personajes muy importantes. También está presente la cultura religiosa, la cultura laica, la cultura revolucionaria. Por todos lados nos llega la salvación. Entonces muchas de nosotras participamos en procesos con una conciencia salvacionista, que a veces es de salvarse quien pueda, y otras veces es de ir a salvar a otras porque son las que están mal, las que tienen problemas. Pero al vivir estas experiencias comenzamos a adquirir conciencia de lo que también nosotras nos pasan cosas. Hay quienes trabajan con mujeres violentadas que lloran todo el tiempo y 10 años después descubren que ellas también son violentadas, pero no podían ver, no lo llamaban así, tenían otro nombre, otra explicación, porque la violencia es lo que les pasa a ellas, no a mí. También hay mujeres que experimentan procesos de dominación muy severos, pero
que no los consideran así y tienen dificultades para vivir. Pero las que están dominadas son otras. También están las mujeres que son actitudes de salvación, solo que ven la imaginación en otras y no en ellas mismas. Todo esto se le llama la ceguera del género en la propia existencia. Y a la inversa, la magnificación de la problemática de género en otras. Por un lado, estamos medias ciegas respecto a lo que nos pasa, la disminución de la problemática en la universidad. Cuando hablamos de las mujeres musulmanas, a veces dicen que ellas sí son pobres mujeres, nosotras estamos en años luz de distancia, pero un semestre después esos años luz se reducen. Otra actitud muy típica de los ámbitos en que trabajamos es el asistencialismo hacia las mujeres. Es típico de la ONG, una actitud de identidad política de las ONG. La mayor parte de ellas trabajan con personas que pertenecen a grupos sociales distintos de quienes están dentro de las ONG, y tendencia se inclina a brindar asistencia a las personas en condiciones desfavorables. Desarrollan procesos muy interesantes. Es cierto, pero el asistencialismo impide el desarrollo de la ciudadana. Esa es una de las consecuencias más fatídicas si lo analizamos desde los parámetros que ya abordamos. Cuando hacemos claridad o practicamos el asistencialismo, no contribuimos adecuadamente al desarrollo de la ciudadanía. Todo lo contrario, con el asistencialismo se sustituye el protagonismo de las personas que participan en los procesos, que no se desarrollan como ciudadanas y necesitan apoyos tutelares permanentes para vivir. Ocurre lo mismo con el paternalismo, que es el nombre del asistencialismo gubernamental. Las personas y las instituciones de gobierno muchas veces se sienten ajenas a la situación de las mujeres, su estatuto jerárquico y los recursos que manejan, muchos o pocos, y que las otras personas poseen, las hace doblemente distintas y ajenas. Ahora se asiste con recursos gubernamentales, pero finalmente eso no desarrolla la ciudadanía de las personas. La incorporación sin transformación. Cristian Martín Zarco Hernández. Algunas mujeres hemos participado en procesos de elaboración de políticas que han tenido como objetivo incorporar a las mujeres, por ejemplo, a ciertas áreas de las tecnologías, a ciertos campos de conocimiento, pero mediante esas políticas se busca incorporar a las mujeres y nada más. No se elabora una propuesta articulada de modificación de género. Yo diría que esa gran coartada del trabajo de las mujeres, entonces estas acciones no tienen un sentido transformador, sino se quedan en la incorporación de las mujeres, por lo menos en el papel, para conseguir fondos. Y quiero agregar, volviendo a la primera contradicción que abordé con la anterioridad, que cuando la incorporación de las mujeres no forma parte de estrategias de la ciudadanía, solamente produce incorporación de enormes desventajas, aún tratando de incorporar positivamente. Si no forma parte de las acciones globales y complejas de lo que logramos, esta incorporación de las mujeres en circunstancias desventajosas y algo que ya sabemos todas, sobrecargar a las mujeres de nuevas responsabilidades, de más trabajo, adicionalmente son colocadas en un falso piso de ciudadanía. Otro conjunto de procesos interesantes es la incorporación de las mujeres a la vida política. La historia moderna de América Latina tiene ejemplos impresionantes. En este caso se reproduce una fragmentación de la vida social. De lo que importa es que las mujeres participen políticamente, no importa cómo. Y digo que América Latina es un ejemplo extraordinario porque recoge la historia de la participación política de millones de mujeres en las últimas décadas. Nuestra participación política ha sido un objetivo prioritario, pero lo implico, aquello que no se ha dicho es que no modifiquemos nada. Es decir, podemos participar, pero todo queda igual. Han habido procesos en los que se incluyen la presencia de las mujeres, porque si no se ve mal y muchas de ellas participan
porque han tenido que ponerlas ahí. En otros casos han elaborado proyectos con mujeres porque de otra forma no hay financiamiento, porque las claves internacionales obligan a que participen mujeres, pero por una convicción profunda, no por necesidad sentida, ni por una interioridad transformada, sino por cumplir con mandatos de poderes supremos como los de financiamiento o de agencias internacionales. Cuando las mujeres participan así, muchas veces hablan del género desclasificándolo como si fuera una moda, y es que no alcanzan a comprender la magnitud política